entrevista. La entrevista. Y primero, antes que nada, agradezco el tiempo, disposición y colaboración de a quien le llaman el rockstar de las encuestas, que es Roy Campos, presidente de Consulta Mitofsky. Muy buenas tardes, Roy. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos nuevamente. Al contrario, gusto en saludarte y gracias por lo de rockstar. Nomás me genera algo de risa, pero se agradece. No, hombre, pues es que qué mejor consultora que Mitofsky, que está sumamente reconocida con números y precisiones, bueno, pues siempre en los índices y indicadores en general, bueno, pues para la valoración, para la disposición, y en este caso, bueno, nuevamente hablamos de los números de los gobernadores. Venga, hablemos de eso. Ya tenemos los datos, aunque estemos en Semana Santa, pero ya tenemos los datos para el mes de marzo, ¿no? Hay que recordar, lo que hace Mitofsky es levantar todos los días del año, ¿no? Y entonces cuando termina un mes, presenta la evaluación promedio del mes para ese mandatario. Y lo explico por qué, porque luego se hace una encuesta y es del último fin de semana o de mediados del mes, pero a lo largo del mes ocurren cosas. Entonces imagínate que ocurre una cosa el 25 de marzo. Si lo levantas el 15, ya no alcanzaste a medir el efecto. Entonces lo que hacemos es una evaluación promedio durante el mes de ese, ¿no? Y como terminó marzo, el 31 de marzo fue el último día, en los primeros días de abril, El Economista publicó el nuevo ranking. Déjame darte primero la información para Quintana Roo. Adelante. Cuando presentamos el dato de enero, hablamos contigo en febrero, era la primera vez que una mujer encabezaba la lista. Porque en el pasado la encabezaron gente, ¿no? En otro momento la encabezó Quirino Ordaz, Miguel Riquelme, Mauricio Vila, en su momento Rolando Zapata, que habían sido los números unos, ¿no? Por ahí algún otro que me va, que todavía había sido, pero nunca había sido una mujer. En enero se presentó la situación de que por primera vez una mujer estaba en primer lugar y era Mara Lezama, fue en enero. Y en esa ocasión hicimos ver que no es de que los hombres y las mujeres gobiernen mejor, porque el último lugar también era una mujer, ¿no? En aquel momento era Evelyn Salgado, que era la número 31. Bueno, Mara Lezama se ha mantenido en el primer lugar al menos el primer trimestre, enero, febrero y marzo. No es que haya crecido todos los meses, no. En febrero bajó, en marzo volvió a subir, pero se ha mantenido en el primer lugar Mara Lezama. Entonces, el primer lugar es una mujer, Mara Lezama. El último lugar no es una mujer ahora, es por segundo mes consecutivo. El vecino, porque está ahí cerca de ustedes, es de Tabasco, Javier May, es el último lugar. Pero lo que sí se presenta por primera vez es que nunca 3 gobernadores y gobernadoras de la 4T ocuparon los 3 primeros lugares. Nunca había pasado, ¿no? Y eso no quiere decir que gobiernen mejor, porque también en los últimos lugares también son de la 4T. No. O que no haya buenos de la oposición. Sí, porque Tere Jiménez está en el cuarto y Mauricio Curi está en el quinto. No, pero por primera vez vemos a 3 de la 4T en primer lugar, a Mara Lezama en el 1, a Ricardo Gallardo de San Luis en el 2 y a Clara Brugada de Ciudad de México en el 3. De Clara Brugada podemos decir otra cosa, que es sus antecesores, ninguno había llegado al top 5, ninguno, o sea, ni Claudia Sheinbaum incluso. Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de gobierno estaba a mitad de la tabla, Martí Batres estaba en los últimos puestos, pero antes de ellos tampoco Mancera, es decir, antes de ellos ninguno, salvo López Obrador, que no se hacía ranking, estaba en las mejores evaluaciones, y Clara Brugada sí se coloca en el tercer lugar en el mes de marzo. Interesantes números, venimos platicando desde el año pasado, Roy, desde 2024, donde efectivamente ya se colocaba Mara Lezama en el top 10, en el top 5, de ahí, bueno, fueron moviéndose los números, fueron moviéndose los indicadores, hasta que exactamente en febrero, pues nos hiciste mención de que ya ocupaba el primer lugar en las preferencias, el primer lugar en aceptación, que incluso eso es un punto importante.
Y ahorita nos estás dando, bueno, otro indicador. 3 gobernadores de la 4T. Se había manejado, bueno, pues cuando todavía estaba Mauricio Vila, que obviamente era de un partido de oposición a Morena, y que ahí, bueno, ya se movieron nuevamente los números, nuevamente las cifras, y también con ello, también la participación. Hay un movimiento ahí, nos habías comentado también en la última conversación que tuvimos, la participación de los jóvenes, que estaba muy activa en esa aceptación. ¿Hubo algún movimiento también por esa parte? A ver, los jóvenes siguen apoyando a la 4T. No ha habido, mira, en la parte política, los jóvenes siempre buscan, de alguna manera, buscan aquel partido que enfrenta al poder, aquel partido que soluciona el problema de sus papás, pues porque en eso viven, pues, o sea, ven a sus abuelos, a sus papás, y dicen, no es quien les soluciona a ellos. Los jóvenes, de repente, ellos buscan libertades, no que les estén dando, pero buscan que les solucionen los problemas a sus familias. Y los jóvenes apoyan a la 4T. De hecho, en el 2024 fue la primera vez que en la urna los jóvenes votaron por la continuidad y no por el cambio. Tanto en el 2000, 2006, 2012, 2018, los jóvenes votaban por un partido que no gobernara, votaban por el cambio. Porque normalmente los jóvenes, aunque no se crea, yo fui joven, siempre queremos el cambio, ¿no? Y en el 24 pasó que los jóvenes se mantuvieron en Morena. Entonces, eso ha hecho, ¿por qué? Porque la oposición no ha presentado unas caras visibles, líderes creíbles. O sea, la oposición no es que esté muerta, ahí está, pero tiene poca voz, tiene poco peso, poco peso específico. ¿No? Entonces los jóvenes siguen apoyando a los gobiernos de la 4T. Hablo de la 4T como si ya fuera un movimiento que terminó. No, la 4T es un movimiento que va en proceso. Sería como si en 1912 o 14 estuviéramos hablando de la revolución. La revolución se habló después de años. Pero hoy estamos hablando de la 4T porque así se llaman ellos, ¿no? Así se llaman su movimiento. Morena, para ellos es la 4T, y la presidenta la de la 4T. En el ranking, que por cierto, todos los que nos escuchan pueden verlo en mitowski.mx o en eleconomista.com, porque ya se publicó, pueden encontrar varios momentos. Por ejemplo, en marzo, ¿qué ocurrió? Lo del Rancho Izaguirre. ¿Le costó o no le costó al gobernador de Jalisco, a pesar de que él no era sino el gobernador anterior era el problema y el fiscal anterior? Pero pues le cae porque mide estados de ánimo, pues sí, le costó al gobernador de Jalisco 4 posiciones, ¿no? O sea, sí bajó. Y algunos suben, ¿no? O sea, por alguna razón algunos suben. Por ejemplo, el gobernador de Sonora sube 5 posiciones. Sí hay cambios importantes que vale la pena que revisen, ¿no? En el caso de Mara Lezama, a mí no me gusta usar la expresión que hace momentos de que ya llegó al primer lugar. No, apareció en primer lugar, porque no depende solo de ella estar en primer lugar. De ella corresponde estar bien evaluada, o si le toca mal evaluada, depende por algún problema, pero hoy está bien evaluada. Bueno, pero depende también de otros gobernadores, estar ahí, que ella esté en primer lugar o no, porque si un gobernador sube mucho, pues no es que ella esté mal, simplemente pues la superaron. Entonces, ella aparece en primer lugar tres meses consecutivos, lo cual no garantiza que vaya a aparecer así mucho tiempo, porque no depende solo de ella. Ella, lo que podemos decir es que se ha mantenido bien evaluada, y esa buena evaluación le ha alcanzado para aparecer en primer lugar durante enero, febrero y marzo. Por supuesto, ahí entendemos perfectamente que, bueno, pues dependiendo de cómo se muevan esas posiciones, ese desempeño, funcionamiento, aceptación de otros gobernadores, pero no podemos dejar de lado y no podemos omitir que a final de cuentas mantenerse, y tú nos lo decías la ocasión anterior, mantenerse tampoco es fácil, sea en el primero, segundo, tercero, pero mantenerse en ese mismo top no es nada fácil. No, si ya lleva un año en el top 5, por ejemplo, ¿no? Para mí, mientras se mantenga su aprobación buena, pues ahí se va a mantener, ¿no? Pero aparecer en el 1, pues es algo no aleatorio, porque pues te la ganas, ¿no? La gente la aprueba, sino que pues puede depender del comportamiento de otros. Y lo que dices tú, es difícil subir, es difícil mantenerse.
y a veces es muy fácil caer, ¿no? Un evento, una mala declaración, un mal comportamiento de funcionarios tuyos con una reacción mala te puede hacer caer, ¿no? Mira, simplemente voy a poner el ejemplo de la semana pasada. En cualquier país, encontrar corrupción en la distribuidora de medicamentos podría hacer caer la aprobación del presidente o la presidenta. Hasta de hecho no la hizo caer porque reaccionó bien. O sea, reaccionó diciendo, todos están destituidos, ya sabíamos, se evitó un daño y yo personalmente me voy a hacer cargo de que no falte la medicina. Es decir, hubo una reacción buena ante un acto malo, ¿no? Entonces yo creo que las cosas que hacen tu equipo también te pueden hacer caer y la reacción que tienes cuando se presenta. Entonces hablamos de una buena reacción y también un buen desempeño en esa mira sobre lo que hace tu gabinete, tu gente, tu operatividad, bueno, pues lo que ha mantenido a Mara Lezama en estos últimos meses. Así es. Muchísimas gracias, Roy, por tu tiempo, muy bien detallado. Seguramente tendremos otro encuentro para hablar de números, cifras, no solamente de Quintana Roo, porque esto todos los días cambia, todos los días se mueve. Todos los días. Así que hablamos cuando se ofrezca. Muchísimas gracias, Roy Campos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias al presidente de Consulta Mitofsky.